Buenas tardes, yo soy Lautaro Lorca y en estos próximos minutos pasaré a explicar cómo fue la Guerra Fría y cómo se desarrolló durante todo ese tiempo. La Guerra Fría, como la conocemos, fue el enfrentamiento que hubo entre dos grandes superpotencias. Estas dos grandes superpotencias fueron las que ganaron la Segunda Guerra Mundial, por un lado Estados Unidos y por el otro la Unión Soviética. Hubo épocas de enfrentamientos abiertos durante esta guerra, pero mayormente épocas de enfrentamientos encubiertos, por eso fue Guerra Fría. Como digo, da inicio después de la Segunda Guerra Mundial en 1945 y se da por finalizada en 1990 y 1991 con la disolución de la URSS. ¿Cuáles fueron las causas de que estallara esta Guerra Fría? Ya digo, no fue una guerra de enfrentamiento militar, aunque durante esta guerra también lo hubo. Fue más bien una guerra de enfrentamiento de política, enfrentamiento político, social, económico entre americanos y rusos. Las causas empezaron al final de la Guerra Mundial con la sospecha entre los distintos líderes de los aliados. Por un lado, Stalin no veía con buenos ojos la división territorial. Él pretendía crear un cinturón de acero en Europa para que las ideas capitalistas de Estados Unidos no entraran en su país comunista, Rusia. También Stalin decía que el esfuerzo bélico y humano que había realizado la Unión Soviética durante la Segunda Guerra Mundial era mucho más fuerte que el que habían hecho el resto de los aliados. Que todo esto culminó con la bomba que tenía los Estados Unidos. Tenían un arma amenazante, por eso los rusos corrieron para hacerse de la misma tecnología de las bombas nucleares para equipararse y poder amenazar de cara a cara a los Estados Unidos. Ahora vamos a hablar un poquito de las etapas que tuvo esta Guerra Fría durante su proceso. La primera etapa iría desde 1947 hasta 1953 con el bloqueo de Berlín, el muro de Berlín. Luego se realizó la Guerra de Corea y en esta etapa hay un enfrentamiento abierto entre tropas de ambos bandos. Es en la etapa cuando las superpotencias luchan cara a cara con sus soldados. La segunda etapa de esta Guerra Fría va de 1953 hasta el 1957. En 1953 muere Stalin, el que manejaba la URSS, y en esta etapa hay una carrera armamentística de bombas nucleares muy fuerte que generó épocas de mucha tensión por miedo a que cualquiera de estas dos grandes superpotencias largue una bomba atómica y podría haber un choque de bombas atómicas entre Estados Unidos y Rusia que termine con su civilización. De hecho, en 1962 hubo la crisis de los misiles en Cuba, que gracias a Dios Kennedy pudo aplacar, y también el estallido de la guerra de Vietnam. Pero en esta segunda etapa lo que mayormente vamos a ver es que estas dos superpotencias lo que hacen es dar un apoyo logístico a un tercer país, a un tercero, para que no haya un conflicto directo entre estas dos superpotencias. La tercera etapa iría desde 1978 hasta el 1990 y sería ya la última etapa. En esta última etapa hay una gran tensión social porque el armamento nuclear ha crecido mucho de ambos bandos. Entonces cada bando tiene más miedo a empezar una guerra nuclear, y con la llegada de los comunistas a Irán provocan mucho miedo al capitalismo, a Estados Unidos, porque el capitalismo ve que el comunismo se va expandiendo por todo el mundo y creciendo. De hecho, Reagan tilda a los comunistas como el imperio del mal. Y en el 1985 hay un acercamiento entre las dos potencias donde empiezan un diálogo y poco a poco se va desenfriando esta relación de tensión. Hasta que por fin llegamos al final con el deterioro de la URSS y su posterior desintegración, el fin de la URSS.
ya pasó previo, antes del fin de la URSS. En 1989 ya había caído el muro de Berlín, cuando todo el bloque comunista, en ese proceso de cuando se cayó el muro de Berlín, se iba desmoronando, con lo cual como única superpotencia quedaba Estados Unidos,